Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa de Libros, FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si queréis poder adquirirla en el Corte Inglés, en Amazon o en la Casa del Libro. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble Plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Reseño asimismo obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Por otro lado, he abierto una sección dedicada a mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado sobre él ha sido La Casa Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de la Andalucía, la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador, y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. Y hago también novelas espontáneas, esto es narras de viva voz, como La Torre de Piedad en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, voy a hablar de algo que creo que es fundamental, porque podemos ver la influencia, la importancia que ha tenido el Mesías, no solamente para todo el mundo, para incluso el mundo que es no creyente, sino también, sobre todo, para los que creemos en Yeshua Mashiach, que es el Mesías, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios, y además también para los judíos, para ese pueblo de Israel que Dios eligió en su soberanía y en su santidad, en su justicia, en su misericordia, para ser su pueblo, y que después esto fuera un reflejo para todas las naciones del carácter de Dios. Entonces, hay un problema ahí que se empezó a originar desde el mismo momento en que surge Jesucristo. Ya he dicho cómo Cristo es no aceptado por muchas personas en el mismo tiempo en el que él vivió, en esa sociedad la cual dominaba no solamente los romanos, sino también los fariseos, que eran la clase, digamos, dominante de aquel tiempo, los doctores y maestros de la ley, y que influían en el pueblo de tal manera que su influencia, su influjo, en vez de ser positivo, de ayudar, de asesorar, de enseñar, era todo lo contrario. Eran personas que estaban pagadas de sí mismas, que además los había puesto, sobre todo el sumo sacerdote en el Sanedrín, que era donde se reunían, los había puesto Roma, porque estaba Israel ya era una provincia romana, y entonces lo que hacían era el mal. Por eso Cristo cuando viene los ataca, dice que son sepulcros blanqueados, que son ciegos que guían a otros ciegos, y lo que hacían era aceptar sobornos y de alguna manera pervertir esa doctrina que Dios les había dado desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué? Porque dominaban al pueblo para el mal. En vez de ser hacedores de justicia, eran todo lo contrario. Y esto Cristo se lo tiró en la cara. Entonces, como no les gustó, de alguna manera empezaron a dominar a parte del pueblo, no a todo, porque evidentemente Cristo tenía muchos seguidores, pero vemos como al final, que esto ya lo he dicho, al final, en el famoso juicio a Cristo, que fue completamente ilegal, cuando Pilatos al final pues les dice al pueblo: ¿a quién queréis, a Barrabás, a Cristo?, eligen a Barrabás. Y encima dicen que caiga sobre ellos la sangre de Cristo y sobre su descendencia. Y sabemos lo que ocurrió cuando la ciudad de Jerusalén, 70 años después, tal y como había predicho Jesucristo, va a caer en manos de los romanos y va a quedar destruida. Y ya no podemos hablar de Israel como nación hasta 1948, el 14 de mayo, en que en 24 horas se funda el Estado de Israel, para asombro del mundo. Pero sí que tengo que decir lo siguiente: todavía hay personas, hay
una parte de los judíos que no aceptan a Cristo y que siguen la Torá y siguen todavía con el Antiguo Testamento. El Tanajá, que es el Antiguo Testamento, es su ley y todavía están con esa idea de que todavía no ha venido Cristo y tal. Y esto es lo que de alguna manera Dios nos quiere dar a entender, a todos, de que una vez ya vino Cristo, aquello ya no tiene importancia. Es como el ayo que cuida del niño y cuando el niño es mayor ya no necesita. Pues esto es igual. Desde el inicio de los tiempos, desde Adán y Eva, desde el jardín del Edén, cuando ellos pecan contra Dios, inmediatamente, ¿qué es lo que hace Dios? Anunciarles la maldición y el castigo a ellos y sus descendientes, pero aparte del mensaje de salvación, los cubre de piel, los sacrifica un animal que va a ser el precursor del Mesías. Entonces Cristo dice, yo no voy o no he venido para romper la ley, sino para consagrarla, para personalizarla, para perfeccionarla, porque Él es el único camino para ir a Dios. Entonces, mucha gente no lo ha entendido. Entonces ya todo eso de la Tanajá del Antiguo Testamento no es que no sea válido, pero aquellas prácticas ya no se pueden cumplir. ¿Y por qué no se pueden cumplir el sábado y todo eso? Primero, porque no hay altar. Porque el templo de Israel, el templo de Salomón, está, dicen, debajo de la mezquita de Omán. La mezquita de Omán es aquella mezquita que hay, que está en el mismo Jerusalén, al lado del Muro de las Lamentaciones, donde acaba, digamos, el dominio hebreo y viene el dominio musulmán, y la mezquita de Omán, que tiene la cúpula dorada, esta ya es dominio de los musulmanes, un sitio sagrado, y por lo tanto allí no pueden entrar los hebreos, porque entonces se desataría la Tercera Guerra Mundial. Cuando se crea el Estado de Israel, porque sabemos además todo es la historia, si vamos atrás en el tiempo vemos que Mahoma y sus seguidores, el Islam, se extendió como un reguero de pólvora a partir del siglo VIII después de Cristo, que entraron también en Europa con el tema de invadir, por ejemplo, España, y luego se fueron extendiendo por otros sitios y llegaron hasta Israel. Y hubo un dominio, luego vinieron los cristianos con los cruzados que los expulsaron de Jerusalén, las luchas que hubo, pero después viene el Imperio Otomano y hasta el siglo XIX, en que no termina y no los echan los ingleses, tuvieron un poderío exagerado. Luego recordemos la caída de Constantinopla del siglo XV y cómo los cristianos tienen que armarse, la famosa batalla de Lepanto, para que los musulmanes no entraran o los otomanos no entraran en Europa, porque llegaron hasta las puertas de Viena. Entonces, vemos cómo ha habido una lucha constante entre lo que eran los musulmanes y los cristianos, pero con los hebreos ha ocurrido igual. Israel fue dominado por varios pueblos a lo largo de la historia. Lo dice la Biblia, primero fueron los egipcios, después los asirios, después los babilonios, los medopersas, Alejandro el Magno, el Imperio Romano. Pero es que después cayeron bajo el dominio de los musulmanes, hasta que ya se forma el Estado de Israel. Cuando ya cae, digamos, el Imperio Otomano, es cuando los ingleses deciden, por la resolución de las Naciones Unidas, ya entregar Israel al pueblo de Israel, a los hebreos, y vuelven, la famosa diáspora, vuelven otra vez, como había dicho la Biblia, como había predicho la Biblia en Isaías y otros profetas, vuelven otra vez a su tierra. Pero vemos que seguían llevando sus tradiciones, seguían llevando sus costumbres, no perdieron esa, digamos, pureza de costumbres. Que esto es increíble cómo lo han ido manteniendo, como otros pueblos se han ido extinguiendo y ya no han llevado sus costumbres ni han llevado sus tradiciones tanto como lo han llevado los judíos y los hebreos. Muchos de ellos es verdad que no volvieron a su tierra, se quedaron donde estaban, pero la mayoría vuelve otra vez a la tierra, se forma ya el Estado de Israel. ¿Pero qué ocurrió? Que el Estado de Israel, como había sido invadido por los musulmanes, allí había un reducto, y entonces las Naciones Unidas le dijeron a Israel, cuando lo de la guerra de 6 días y todo aquel follón que hubo, que no podían tocar la mezquita de Omán.
Entonces, en Israel, en Jerusalén, está el muro de las lamentaciones, como, digamos, recuerdo del profeta Jeremías. Hay un muro en el cual se hacen las oraciones, los hebreos, y entonces ya no pueden traspasar porque ahí está la mezquita de Omán. Y vemos esto, que es curioso, que es asombroso, y que de alguna manera vemos cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, debajo del templo de la mezquita Omán está el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, donde estaba Salomón, y eso, hasta que no venga la segunda venida de Cristo, entonces no se volverá, en los últimos días se volverá a realizar ofrendas y tal, que es cuando vendrá el anticristo y hará la ofrenda abominable del puerco y esto. Pero que veamos cómo esa antigua ley ya no tiene sentido porque está Cristo. Esto es una de las cosas que muchos judíos no entienden y empiezan a discutir que si las raíces hebreas, ese movimiento que se fundó en 1900, que si resulta que algunos dicen, bueno, sí, pero Jesucristo se le ha de tomar como un profeta, no como el Hijo de Dios. Y todo esto no es más que una resistencia a Dios. No quieren aceptar que Cristo es el Mesías. Es verdad que hay muchos que sí, que le están aceptando, se están convirtiendo a Yeshua Mashiach, el Cristo, el Mesías, pero es que nadie puede decir yo soy el Mesías, como ya nadie puede probar que es de la tribu de Benjamín o de la tribu de Neftalí. ¿Por qué? Porque todo se destruyó cuando se destruye la ciudad de Jerusalén en el 70. Se destruye todo y por lo tanto ya nadie lo puede probar. ¿Para qué? Para que efectivamente reconozcan que no puede haber más que un Mesías, que es Cristo. Evidentemente, al final de los tiempos habrá esta confusión de creer que el anticristo puede ser el Cristo, porque Satanás muchas veces se reviste de ángel de luz y muchos serán engañados, incluso hasta los propios elegidos, si pudieran, pero tenemos que tener en cuenta esto. Ya no tiene sentido ni el Shabbat, ni todas las costumbres antiguas, porque está Cristo. Y Cristo ya es el medio para alcanzar a Dios. Pero es verdad que muchos están todavía con esta idea de que Cristo no ha venido y de que la Torá y la Tanaj y todo esto, las normas antiguas, los ortodoxos, los judíos, siguen lo mismo y siguen lo mismo, porque todavía no se han dado cuenta de que Cristo es el Mesías. Hablé, evidentemente, de que no aceptaban a Cristo, pero es que ahora esa ley ya no tiene sentido. No es que Cristo vaya contra la ley, porque sería un ridículo y absurdo, porque lo puso Dios, lo puso el Padre, pero ellos determinaron y el Padre determinó que Cristo tenía que bajar a la tierra para salvar a la humanidad. Entonces, a pesar de que siempre parece, y esto lo diré, que cuando estamos hablando de la Biblia estamos diciendo lo mismo, siempre surgen estas preguntas, siempre surgen estos temas y estos dilemas, porque es lógico, ya que la Biblia tiene tesoros escondidos. Nosotros no podemos llegar a entender totalmente el conocimiento de Dios, porque no somos dioses, pero sí que es verdad que a través del Espíritu Santo Dios nos va dando una iluminación, Dios nos va diciendo lo que nos conviene, Dios nos va abriendo la mente y vamos comprendiendo poco a poco no solo lo que Dios quiere que sepamos, sino también vamos madurando espiritualmente. Y sabemos que Dios da esa sabiduría al inocente, al pobre, al humilde, y ciega al soberbio y al vanidoso, como hizo con David, un pastor, un chico que no se destacaba mucho más sus hermanos mayores, y como Dios le elige para ser el futuro rey de Israel, confundiendo a los soberbios, a los que eran superiores a él. Cuando va Samuel a elegir a David, le dice Dios, no te preocupes, vete a la familia de este y vas a ver cuál va a ser el hijo que yo te voy a decir. Y él piensa que son los mayores, es más guapo, tal. Dice, no te fijes en el aspecto exterior, sino en el interior, que es lo único que ve Dios.
o lo que ve Dios, lo único que ve Dios, no, lo que ve Dios. Nosotros no lo vemos, nosotros vemos la apariencia, nos deslumbramos cuando el corazón no lo vemos. Por eso muchas veces nos dejamos llevar de ese brillo, esa luz que es completamente falsa, que es lo que pasará al final de los días con el anticristo, que será exactamente igual. Por lo tanto, es importante el determinar que esa ley que existía antes queda de alguna manera terminada en el momento en que ya llega Cristo. Cristo ya es la consagración, la perfección de lo que es la palabra del Señor y el reino de los cielos. El reino de los cielos ha venido y en mí se ha cumplido la profecía y las palabras. Lo que dice Cristo cuando viene a la sinagoga de Nazaret y habla a la gente que estaba allí en la sinagoga, dice, en mí se ha cumplido las palabras de Isaías, ¿no? Que es cuando le quieren apedrear, le quieren matar, porque le llaman blasfemo, el falso profeta, cuando en realidad estaba diciendo la verdad. Y muchos le siguieron, pero muchos también empezaron a desconfiar de él. Porque era gente que solo quería ver lo extraordinario. Acordemos que al principio les seguía mucha gente. ¿Por qué? Porque les deslumbraba lo que era el milagro, lo que era tal. Por eso he dicho cuando, y ahora termino, cuando hay un milagro todo el mundo se conmociona, hasta un ateo, porque rompe la ley natural. No es posible que pase esto. Pero luego, como la fe no es por vista, sino es por el oído, esa persona se olvida. Esto es como la muerte, que tenemos que hacerlo. Se nos muere un ser querido y sentimos dolor, sentimos mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que en esta vida no lo vamos a ver más. Y la ausencia nos duele. Pero luego tenemos que olvidar, porque si no, no podríamos vivir y sería una cosa mala para nosotros. Y evidentemente esa persona que murió ha vivido su vida, ha hecho lo mismo con su padre, con los que ha querido, y además no quisiera que estuviéramos sufriendo. El duelo es el duelo, y basta. Pues esto pasa igual. Por lo tanto, esto es un poco, brevemente, lo que yo quería decir de por qué ya no está en vigor esa ley antigua, la ley mosaica, y está en vigor el Evangelio y la palabra de Jesucristo, que es la perfección de la palabra de Dios y de lo que realmente Dios quiere que nosotros entendamos, que escuchemos y que seguimos al Mesías. Y así nos irá bien en la vida. Y esto es todo lo que quería decir respecto de ley mosaica o Jesucristo. Y gracias por haberme escuchado.